en qué lugar vas a ambientar tu historia. Entonces voy a aplicar estos elementos al fragmento La isla bajo el mar de Isabel Allende. Yo creo que esto les puede ayudar un poco. Muy bien. Cuando hablamos del narrador en esta historia, creo que es testigo. Es alguien que está contando que se encuentran en un jardín dos personas y empiezan a tener un diálogo con ciertas características y va contando como lo que ve, lo que observa allí. Este texto tiene, como ya lo dije, se desarrolla en el siglo XVIII, podríamos decir mediados, 1750 más o menos. El espacio, Santo Domingo, Haití, República Dominicana. Los personajes, Valmorian, creo que aquí hay un error, y Parmentier. Esos son los dos personajes de la narración. ¿Cuál es el tema? Esto es clave, muchachos. En medio de un texto hay que identificar primero el tema principal y hay que identificar las ideas secundarias. A mi modo de ver, en este texto, el tema es la igualdad entre blancos y negros. La igualdad en el sentido de si fisiológicamente incluso blancos y negros son lo mismo o son diferentes. El tono es un tono serio, de hecho uno de los personajes, Parmentier, es médico y Valmorian es comerciante. Entonces Parmentier va a dar argumentos científicos. Los argumentos de Valmorian son argumentos, digámoslo, mucho más sacados de los prejuicios de la época. No tan racionalizados, no tan pensados, son más bien excusas para justificar una esclavitud. La estructura, comienzo, nudo y desenlace que les voy a explicar ahorita mismo. Estructura. Al inicio, el narrador sitúa a los personajes en el jardín. Valmorian quiere hablar de sus plantaciones, pero Parmentier prefiere hablar de los métodos de curación de los negros. Bueno, para científicos de la época, médicos como Parmentier, era muy curiosa la manera como los negros curaban a sus enfermos. En Europa, en América, en todas partes, los científicos no eran ajenos a esos métodos. Aunque el método científico ya, digamos, se había desarrollado, es decir, la medicina basada en elementos químicos, en observación directa, en análisis, en investigación, de todas maneras, también observaban, repito, veían cómo a través de elementos mágicos, cómo a través de rezos, a través de curaciones, los negros pues restablecían incluso en muchos casos la salud de sus enfermos. Entonces, Parmentier se cuestiona muchísimo y está muy curioso al comienzo de la narración en relación con esto. Entonces Valmorian, al querer hablar de sus plantaciones, que el invierno o algo así le dañó sus plantaciones, él más bien impone este tema de la curación. Esa es la introducción del texto. Después, después adquiere otro tono la discusión y va más por el lado, digamos, de la igualdad entre blancos y negros. ¿Cómo se da eso? Pues la esposa de Valmorian consulta, digamos, este tipo de curaciones de los negros. Eso le da pie a Parmentier digamos, preguntarle por qué hace este tipo, pues, como de acciones. Entonces, hablan un buen rato sobre negros y blancos. Finalmente, la
narración no tiene pues como un desenlace, terminan más bien enemistados, se dan la espalda y, y ahí termina la cosa. La cosa pues obviamente no se concreta porque estamos hablando de un fragmento también, es un extracto de un texto. Habría que mirar cómo continúa la discusión. Algunos argumentos, ya con esto creo que termino. Balmorián defiende la tesis los negros no son iguales a los blancos, mientras que Parmentier defiende la tesis los negros son iguales biológicamente al menos a los negros. Los argumentos de Balmorián serían que tienen constitución para trabajos duros los negros, sienten menos dolor, son poco inteligentes, son violentos, son desordenados, son perezosos, no tienen sentimientos nobles, necesitan mano firme. Balmorián defiende estas tesis mientras que Parmentier a través de preguntas va mostrando, va cuestionando todo eso. Dice, por ejemplo, una persona embrutecida por la esclavitud es poco racional, desordenada y perezosa. Es desordenada y perezosa. Es decir, si alguien es embrutecido por el maltrato, por los contextos hostiles, es muy probable que sea poco racional. También dice que biológicamente no hay pruebas de que los seres, de que los negros sean diferentes a los blancos. O sea, tenemos la misma estructura. No es humanitario poseer y explotar a una persona, también dice Balmorián, y dice, los blancos y negros pueden aparearse garantizando la conservación de la especie. ¿En qué contexto se dice esto? Se habla, por ejemplo, de que una yegua puede aparearse pues con un burro, ¿cierto? De lo cual pueden salir mulas. Entonces, ¿Cuál es la mula? sale la mula, exactamente, sí, Miriam. La mula no puede tener descendencia. Ese argumento de la mula, de la yegua, es un argumento de Balmorián y Parmentier le dice que es un argumento falso que no sirve para mostrar la diferencia, en este caso, entre los blancos y negros, porque si se aparea un blanco con un negro, aparece un mulato, pero los mulatos sí pueden tener descendencia, es decir, son seres humanos como los demás. Se garantiza la conservación de la especie. Eso es lo que está más o menos diciendo. Parmentier da algunos argumentos científicos claves para mostrar que pues, en el fondo hay una igualdad biológica. Más allá de lo exterior, más allá de la apariencia, pues no hay nada que a nosotros nos diferencie desde el punto de vista natural. Bueno, más o menos esa es la historia. Yo se las quería leer, pero no hay tiempo. No hay mucho tiempo. Apliquen si desean, sería muy bueno ¿qué? Como esta sugerencia clásica de análisis de textos literarios, yo creo que les puede ayudar. Por cuestión de tiempo, muy desordenada la exposición, no puedo detenerme mucho, pero bueno, ahí yo creo que les dejo. Eh, Ahí lo dejo, muchachos. Ya ustedes miran el texto con más detenimiento. No sé, Miriam, ¿abrimos chat de una vez o qué? ¿O alguna pregunta mientras vienen todas las preguntas? Bueno, Joana, ¿de una vez la asistencia o hay algo más para agregar? No, pues yo ya no tendría como más que agregarte. Creo que tu exposición estuvo muy bien. Eh, pues finalmente todo texto literario es eh, súper interpretativo, entonces ahí los estudiantes tienen esa responsabilidad
de interpretar. Igual somos seres interpretativos, estamos interpretando siempre todo lo que tenemos por ahí. Y bueno, el texto me parece muy importante. Y otra cosa que sí les iba a decir, que no me demoro pues como mucho en eso, los temas yo creo que de los que hemos venido hablando todos se relacionan. Finalmente los de hoy yo creo que son importantes en la medida en que debemos reconocer, yo creo que ya se los había dicho, nosotros somos una mezcolanza de todo. Nosotros somos negros, indígenas, españoles, de todo junto. Entonces, eh, o sea, el creernos europeos nosotros, sabiendo que también somos medio morenitos por ahí, eso es como un asunto un poco absurdo en realidad, es esas ganas de mostrarse, de creernos más que el otro, que valemos más. Hay que revisar eso porque puede que usted se esté creyendo más, pero de ahí a valer más, quién sabe. Sí, ¿Quién no, sabe no. usted con esos egos que está tratando también de ocultar, cierto? Entonces yo creo que es muy importante que nos reconozcamos como una mezcla de todo. Finalmente no tenemos que rechazar a nadie, no tenemos que segregar a nadie, porque somos de todo eso que finalmente también rechazamos. Entonces no, el, el rechazar a alguien por su condición, digamos, de etnia, no nos queda porque somos todas esas cosas juntos. Sí, somos únicos e irrepetibles. Pues somos iguales en derechos, pero somos diferentes, pero esa diferencia es súper, súper buena. Pues los únicos tienen unas, por ejemplo, los negros, esa fortaleza es, hace que sean más resistentes para algunas enfermedades inclusive, o sea, esa diferencia no tiene por qué hacerlos menos, los hace diferentes, pero con los mismos derechos. A mí me parece, yo admiro mucho. A Miriam se le cortó, ¿cierto? Sí. Bueno, Bueno, activamos abramos chat. Sí. el chat de una vez. Vean, mientras copian el chat, voy a volver aquí a mirar. Les comparto. Vean, por ejemplo, acá al inicio de esa conversación. Esas supersticiones, es decir, la manera como curan los negros, supersticiones. Ojo pues muchachos, esa palabra espero que la conozcan. La superstición acá se opone a lo que, digamos, es avalado desde un punto de vista científico, es más mistérico, más relacionado con, digamos, superchería o tradición incluso. Esas supersticiones no merecen la atención de un científico como usted, doctor. Se burló Balmorián. He visto prodigiosas curaciones. Mi amigo, mon ami, es una expresión que significa amigo, le dice el médico. Tal como he visto a gente morirse sin causa alguna, solo porque se creen víctimas de magia negra. Vuelve a hablar Balmorián. Los africanos son muy sugestionables, es decir, sugestionable acá significa que creen pues en todo ese tipo de cosas de hechicería, brujería, etcétera, etcétera. O que son fácilmente convencibles. Sugestionar a alguien es predisponerlo anímicamente para algo. Y también los blancos, le dice el médico, es decir, el médico todo el tiempo está diciendo, vea, es que eso no son solo los negros los que piensan así, los blancos también. Mire su esposa, sin ir más lejos. Hay una diferencia fundamental entre un africano y mi esposa, por mucho que esté desquiciada, doctor. Acá empieza la discusión sobre la diferencia, sobre si son iguales o no blancos y negros. No creerá que los negros son como nosotros, ¿verdad? Y en esa pregunta, muchachos, observe cómo se sitúa este personaje en una escala superior, pero cómo se le ocurre que son iguales a nosotros. Lo interrumpió Balmorián, va a decir Balmorián, no importa. Desde el punto de vista biológico, hay evidencia de que lo son.
dice el médico. Se ve que usted trata muy poco con ellos. Mire, todos estos argumentos que vienen a continuación de Valmorian son excusas, muchachos. Así como los nazis creaban cualquier cantidad de excusas para justificar el atropello a los judíos, pues acá mismo los blancos presentan sus argumentos. Dice, los negros tienen constitución para trabajos pesados, sienten menos dolor y fatiga, su cerebro es limitado, no saben discernir, sinónimo de pensar, o de distinguir. Son violentos, desordenados, perezosos, carecen de ambición y sentimientos nobles. Carecen de sentimientos nobles. Cuando dice acá sentimientos nobles, se refiere como a pensamientos elevados también. Son incapaces del arte europeo, qué sé yo. O también en términos morales. Se podría decir lo mismo de un blanco embrutecido por la esclavitud. Monsieur, señor, dice el médico. ¿Qué argumento tan absurdo? Sonrió el otro, desdeñoso, o sea, como sin estar de acuerdo, molesto. Los negros necesitan mano firme. Y conste que me refiero a firmeza, no a brutalidad. En esto no hay términos medios. Una vez que se acepta, dice el médico, la noción de la esclavitud, el trato viene a dar lo mismo. Lo rebatió el médico. Dice el otro, no estoy de acuerdo, la esclavitud es un mal necesario, la única forma de manejar una plantación, pero se puede hacer de forma humanitaria. Eso es un eufemismo, por ejemplo. Eso es una de esas palabras que se usan acá para suavizar lo que en el fondo hay. Esclavizar a otro de manera humanitaria o explotarlo, como dice el médico. No puede ser humanitario poseer y explotar a otra persona, replicó Parmentier. ¿Nunca ha tenido un esclavo, doctor? Dice no, y tampoco lo tendré en el futuro. Lo felicito. Tiene usted la fortuna de no ser un plantador, dijo Valmorian. No me gusta la esclavitud, se lo aseguro, y menos me gusta vivir aquí, pero alguien tiene que manejar las colonias, dice, para que usted pueda endulzar su café y fumar un cigarrillo. En Francia aprovechan nuestros productos, pero nadie quiere saber cómo se obtienen. Prefiero la honestidad de los ingleses y americanos que aceptan la esclavitud en sentido práctico, concluyó Valmorian. En Inglaterra y Estados Unidos también hay quienes cuestionan seriamente la esclavitud y rehúsan consumir los productos de las islas, en especial azúcar, le recordó Parmentier. Son un número insignificante, doctor. Acabo de leer en una revista científica que los negros pertenecen a otra especie que la nuestra. ¿Cómo explica el autor que dos especies diferentes tengan crías? Le dice el médico. Al cruzarse un potro con una burra se obtiene una mula, que no es lo uno ni lo otro. De la mezcla de blancos y negros nacen mulatos, dijo el comerciante. Las mulas no pueden reproducirse, monsieur. Los mulatos sí. Dígame, ¿un hijo suyo con una esclava sería humano? ¿Tendría un alma inmortal? Irritado, Toulouse-Valmorian le dio la espalda y se dirigió a la casa. No volvieron a verse hasta la noche. Bueno, muchachos, creo que ya nos extendimos hasta el texto. Un poco desordenada la exposición, pero bueno, espero que haya servido de algo. ¿Ya copiaron la asistencia? Bueno, preguntas. Ahí levantó la mano. Para Joana o para mí o para Miriam. ¿Todo está claro? Todo está listo para enviar entonces. Todo está listo. Bueno, entonces dejamos ahí. Joana, que esté bien. Los muchachos cuando hacen la lectura tienen que tener en cuenta
pues estoy hablando no del fondo y no de la forma, que cada guioncito, hay que mirar que un guioncito es el diálogo del uno y luego el otro le contesta, aunque hay momentos en que se utiliza también el guión para dar una explicación, como si fuera un paréntesis, para que tengan en cuenta, porque de pronto algunos no tienen en cuenta eso, Pronto se pierden, sí. lo del diálogo, pues por lo regular, es cierto que en el libro aparece, el diálogo aparece hacia abajo, cuando habla uno es un renglón y cuando habla el otro, o está así como usted lo colocó, Edward, así No, profe, seguido lo que todo. pasa es que yo no propuse la actividad, me gustó, pero yo Ah, no. ya. Ya. Entonces, Sí, sí. es No, bueno, para que tengan en cuenta, porque uno tiene que leer muy despacio para poder saber cuándo está hablando el uno y cuándo está hablando el otro. Mira, exactamente. pero la propuesta sí es Estoy hablando. así, o sea, no está el diálogo uno y después el otro, sino que está todo en prosa, tal como está en el texto. Sí. Sí. Entonces tiene que estar la gente muy pendiente cuándo está hablando el uno y cuándo está hablando el otro, sí. Igual la Muchachos, idea, nos debemos de despedir para ingresar al otro ciclo, por favor. chao, que estén Bueno, bien. Ay, muchachos, que sí. estén muy bien. Muchachos, felicidades, cuídense mucho. Chao. Se conectaron, se conectaron 131. Buen número, sí. Bueno, felicidades. Adiós. Nos vemos.